Hola niños, ¿cómo están? En el tema de hoy vamos a tratar un poco sobre la educación y cultura en el siglo XIX. En ese entonces, la educación era limitada. Las guerras de la independencia afectaron a la educación, ya que muchos jóvenes fueron reclutados para los ejércitos y algunos establecimientos educativos fueron cerrados. Los nuevos estados de América Latina, entre ellos Ecuador, en sus primeras décadas debieron volver a abrir escuelas y colegios, reformarlos y fundar nuevos. La educación formal estaba limitada a los blancos o criollos varones que poseían propiedades. Para ellos existían escuelas elementales en las ciudades o en los pueblos grandes y se crearon escuelas y colegios de secundaria. Los seminarios de la iglesia recibían algunos seglaresas. En la Universidad Central, restablecida por Bolívar en 1826, se enseñaban derecho, medicina y teología. Tenían pocos alumnos en sus aulas y muy pocos libros en la biblioteca. Las mujeres de alta posición social recibían instrucción en el hogar, algo de lectura y escritura. Unas pocas escuelas de niñas se abrieron en Quito y capitales de provincia. La gran mayoría de la población era analfabeta. Los hombres se dedicaban desde jóvenes al trabajo y recibían solo la capacitación necesaria para labores artesanales o agrícolas. Las mujeres se preparaban para la vida del hogar. Muchas aprendían a ser costureras o trabajadoras domésticas. El pensamiento republicano. Al iniciarse la vida independiente, los pensadores discutieron sobre la forma de organizar los nuevos estados. Debatían sobre adoptar gobiernos monárquicos, como los de Europa, o republicanos, como el de Estados Unidos. En el Ecuador, como en la mayoría de las naciones del continente, triunfaron las ideas republicanas, pero eso no evitó que frecuentemente se dieran dictaduras. También se discutió si los países debían de ser unitarios, como una autoridad centralizada o federales, como gobiernos descentralizados en cada uno de los que se componían la Unión Federal. En algunos lugares triunfó el federalismo, en otros el unitarismo. Ecuador fue uno de los últimos, pero predominó una visión criolla de la nación. La literatura de los primeros años se dedicó a exaltar la independencia. La obra más importante fue El canto a Junín de José Joaquín de Olmedo, uno de los grandes pensadores de la independencia y la fundación del Ecuador. La cultura popular. La cultura oficial llegaba a grupos reducidos. Las expresiones populares, en cambio, tuvieron mucha fuerza. En amplios sectores del pueblo se profundizó una conciencia mestiza, fruto del encuentro de rasgos indígenas, hispánicos y afroecuatorianos. Esa cultura mestiza estaba muy influida por la vida agraria, las prácticas de la religiosidad popular y las costumbres locales y regionales. Los pueblos indígenas, por su parte, lograron mantener sus culturas. En contacto con la sociedad criolla, pero sin mezclarse con ellas, conservaron la organización comunal, relaciones de familias, lenguas, formas de trabajos y prácticas religiosas. Los negros mantuvieron también varias de sus expresiones culturales. La Iglesia Católica mantuvo gran poder e influencia en la vida republicana. Tenía a cargo la catequización de indígenas, las instituciones educativas, el registro de los bautizos y nacimientos, los matrimonios y las defunciones. Tenía gran manejo de la información, poseía imprentas y llegaban hasta los lugares más alejados donde los curas, párrocos, tenían contacto directo con la población a través de sus sermones
y la administración de los sacramentos. Luego de la independencia, el clero católico reforzó su poder económico. Las organizaciones religiosas llegaron a ser las primeras latifundistas del país. Acumularon gran cantidad de propiedades rurales y campesinos conciertos. De este modo, la Iglesia consolidó su alianza con los grandes terratenientes. Fue uno de los pilares de la hacienda y sus mecanismos de explotación. La Iglesia Católica fue declarada por la primera y la sucesiva Constitución como Iglesia oficial del Estado, con un predominio sobre la cultura y la educación. Podía, por ejemplo, determinar lo que los periódicos publicaban y cerrarlos cuando los juzgaban contrarios al catolicismo. A cambio del poder que tenían, los gobernantes declararon que eran patronos de la Iglesia por haber heredado el patronato que ejercieron los reyes de España. Este conflicto por la confesionalidad del Estado duró décadas. Mis niños, hemos llegado al final de esta clase. Ha sido un gusto para mí transmitir esta información. Nos vemos en la siguiente.